tengo miedo, es la lección que estamos estudiando. Yo le prometí hace 8 días al hermano Albeiro que íbamos a empezar la clase con un aporte que él nos iba a dar. Bien puede, hermano Albeiro, todos lo escuchamos. Estamos en la lección 6 titulada Tengo miedo. Las personas, Jorge va a dar el discipulado allá, por ahí lo vi. Ah, ya está Jorgito. Porque yo le iba a decir que los que estaban con Jorge pasaran acá porque Jorge no iba a venir hoy. Pero creo que ahí está ahí. Ah, bueno. Entonces seguimos nosotros. ¿Cuál es la lección? El título. Tengo miedo. El hermano nos va a dar un aporte. Bien pueda, hermano. Bien pueda, compártanos a todos, hermanos. La soledad. Entonces resulta que la soledad no viene sola, sino que la soledad yo la analizo de dos maneras. Soledad espiritual y soledad física, donde nos falta a nosotros la compañía de una persona, de un hijo, del esposo, de la esposa, de mamá, papá, donde nosotros estamos solos en una habitación, donde esa soledad a nosotros nos embarga y son esos temores que el mismo enemigo nos quiere meter en nuestra cabeza. Pero la soledad no viene sola en sí porque viene acompañada de vejez. Y esa vejez tampoco viene sola porque viene acompañada de enfermedades. Esa enfermedad no viene sola porque también viene acompañada de inmovilidades o de incapacidades. Entonces ahí reunidas todas esas cosas, entramos a conjugar el miedo, el temor que sentimos, ese temor físico, siendo reales, aún teniendo a nuestro Señor en el corazón, nuestro espíritu nos está acompañando, pero de todas maneras tenemos ese sentimiento de miedo. Y yo personalmente lo he sentido porque soy pecador y yo lo siento. Entonces yo le pido al Señor que me ayude. ¿Y qué más ayuda nos podemos hacer nosotros, nos puede hacer el Señor a nosotros si no confiamos en Él y con personas que nos tiene en el medio de nosotros? Por ejemplo, hay instrumentos como el hermano Antonio que está dando esta charla, estudio sobre el miedo. Entonces Él nos dirá qué es lo que podemos hacer, porque si nos han dicho una vez, 2 veces no nos sobran, 3 veces tampoco nos sobran, porque mientras más escuchemos las cosas, más aprendemos. Entonces el hermano nos sacará de dudas. Vean, la Biblia dice 365 veces, no temas. 365 veces dice la Biblia, no temas. Es decir, para cada día del año hay un no temas. Porque las preocupaciones son muchas, las aflicciones son de toda naturaleza. Unos días sí, otros días no. Sin embargo, Dios se ha tomado la molestia, como entiende nuestra naturaleza, como entiende en la situación en la que vivimos. El mundo en el que vivimos trae problemas. El estar en este cuerpo trae problemas. El socializar con otras personas trae problemas. O sea, problemas, aflicciones y tormentas siempre están ahí a la orden del día. Por eso el Señor para cada día de los 365 días del año tiene un no temas, hermano Albeiro. Ahora, no temas, ¿por qué?
Los hermanos no me dejaron terminar, porque el Señor dice, porque yo, no temas porque yo voy a pagar tu cuenta, no temas porque yo te voy a dar salud, no temas porque yo te voy a conseguir una persona que comparta contigo la vida. No, el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. Hermanitos, si por la fe, la presencia del Señor en nuestras vidas no es suficiente, mire, vamos a lidiar toda la vida con el temor y con el miedo, porque esto es de fe, hermano. Ustedes recuerdan la historia de Eliseo, que estaba sentado en una montaña y un ejército marchaba contra él. Eliseo fue un hombre que por su comunión con Dios conoció a Dios. Enoc fue un hombre que por andar con Dios conoció a Dios. ¿Cuál es el resultado de conocer a Dios? Fe, confianza en las promesas, tranquilidad, paz. Tú conservarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanitos, entre más conozcamos a Dios, más va a crecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Eliseo era un hombre que tenía comunión con Dios permanente y un ejército marchaba contra él. Venían a buscarlo para asesinarlo. Y el siervo fue el que se preocupó. Jefe, usted no ve lo que está pasando. ¿Por qué no nos vamos? Porque tenemos tiempo de huir, tenemos tiempo de escondernos. Y Eliseo hizo una oración. Dijo, Señor, por favor, este hombre está lleno de miedo. Este hombre está lleno de pánico. Este hombre está lleno de terror. Por favor, Señor, abre sus ojos para que él vea que más son los que están con nosotros que los que marchan contra nosotros. Y la Biblia dice que Dios contestó a esa oración. Y la Biblia dice, me colaboran hermanitos, y la Biblia dice que Dios abrió los ojos de este hombre espirituales y él pudo ver que ese monte estaba lleno de seres angelicales. Un ejército de ángeles estaba ahí cuidando a Eliseo. Eliseo por la fe lo sabía, que él no estaba solo, que Dios y sus ángeles estaban con él. Por eso de ahí la paz de Eliseo, por eso de ahí la confianza de Eliseo. Y ni hablar de la confianza de Pedro. Sabía que al otro día lo iban a asesinar y se acostó a dormir en la cárcel, porque la Biblia dice que el ángel tuvo que despertarlo. La iglesia se puso a orar por él. Él estaba preso en una cárcel. No lo mataron ese día porque era día de Pascua. No lo mató Herodes por eso. Pero al otro día pasaba la fiesta y al otro día lo iban a asesinar a Pedro. Él sabía que al otro día lo iban a asesinar y se acostó a dormir. Imagínense esa confianza. Imagínense esa seguridad. ¿Había temor? No, no había temor en ellos. Amén. Entonces, hermanito Albeiro, ¿cuál es la respuesta a la soledad? No temas. Yo, dice el Señor, estoy contigo. O necesitamos, como el siervo de Eliseo, que el Señor abra nuestros ojos para mostrarnos. Entonces ahí aplica, si es así, si fuera así, un versículo en la Biblia que dice, si es por vista, ya no es por fe. Si es por vista, ya no es por fe. Si usted para necesitarse confiado y creer en lo que Dios dice en su palabra, necesita ver todas estas manifestaciones para estar seguros, dice la Biblia, eso ya no es fe. Dios está aquí, Dios está conmigo. Primero el hermanito Guillermo Juan y luego sigues tú. Bien puede, hermano Guillermo.
Amén. Amén. Hermano Guillermo, gracias. Hermano Juan, ya terminamos aquí y seguimos con la cartilla a ver si me rinde, a ver si este año terminamos esta lección. Bien, pues, hermano Juan. Yo tengo fe. Hay temor en mí que este año no podamos terminar, pero yo tengo fe. El Señor dice, no temas, Antonio, tú la vas a terminar. Mis amados, bendiciones para todos. Espero que estén bien con la ayuda del Señor. Este tema es bien bonito porque nos lleva a practicarlo. Uno tiene que practicar la fe. Si uno no practica la fe, pues uno no va a estar preparado. Estos días en el devocional con mi esposa hablaba de eso, de la fe. Y yo creo que les compartí en el grupo de la iglesia recordemos lo que el Señor ya ha hecho en nosotros. Si en algún momento no hemos tenido una experiencia en la que el Señor nos ha permitido pasar, ¿cierto? Estar dependientes de Él, pues solamente con la salvación vamos a tener. ¿Desde dónde nos sacó el Señor? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes somos ya nosotros? Entonces, ¿a qué voy con esto? La fe hay que ejercitarla. Hay que ejercitarla. Solamente recuerde, yo empecé a hacerle una lista a mi esposa de todo lo que el Señor me permitió para depender de Él, para confiar de Él. Y eso, sin lugar a dudas, ahí mismo le dice a uno, no, el Señor está ahí. Simplemente que a veces lo pone a uno a esperar a ver si uno sí realmente, ¿cierto?, está confiando en Él o simplemente es dependiendo de mí. Entonces, es bueno eso, practicar la fe. La fe hay que practicarla, dice Juan, porque el que no la practica no puede tomar el consuelo ofrecido. Consuelo que Dios nos ofrece con su venida, con su obra. El que es débil en la fe no puede echar mano de ese consuelo. Bueno, entonces para pasar a la cartilla, yo quiero decir a manera de introducción. Estamos hablando del miedo, o también puede traducirse en temor. En la Biblia hay dos tipos de temores. Ojo pues, la Biblia habla de dos tipos de temores. Está el temor a Dios, temor de Dios, y está el temor, por decirlo así, nuestro, temor a las circunstancias o temor a las personas. El primero, el temor de Dios, es precioso. Debemos enseñarlo y practicarlo. ¿Cuál es el resultado del temor de Dios? Gozo, paz, sabiduría, esperanza, confianza. Ese es el resultado del temor de Dios. Luego lo vamos a ver. Esto lo estoy tocando por encimita. En la conclusión voy a dar una enseñanza de esto. Entonces, pero también está el temor, el otro temor del cual el Señor dice, no temas, no temas. Y eso es un temor humano que se divide en dos, miedo y temor. El miedo son emociones, el miedo es una emoción de supervivencia, el miedo es temporal, el miedo no es malo en sí mismo, el miedo es un mecanismo de supervivencia del ser humano. Les colocaba el ejemplo, si están echando bala en la esquina, usted no sigue caminando hacia allá, usted mismo se despierta esa emoción del miedo y lo hace que se tire al piso y lo hace que corra hacia otro lado buscando un refugio. Si usted viene que un carro se quedó sin frenos en una subida y usted está al encuentro, ¿usted qué hace? Ahí mismo el miedo lo hace que usted corra y se haga a un lado cuando vamos a cruzar una calle. Ese miedo natural de instintivo de supervivir, nos hace pararnos y mirar el semáforo y mirar si no vienen carros, si podemos cruzar o no. Ese tipo de miedo es saludable, es natural, pero es temporal.
pasajero. Pero hay otro tipo de miedo que es paralizante, que es malo, que es nocivo, que mina nuestra fe. ¿En qué? Exacto. Exacto. No es el miedo primero que les hablé como emoción lo que la Biblia prohíbe. Dios lo puso en nosotros como un mecanismo de supervivencia. Es lo otro, es el que no tema a las circunstancias y a las personas. Es decir, no tema ya es una situación mental de algo, de una preocupación que se generó en usted por algo que escuchó, por algo que vio. Pero es una situación que se proyecta al futuro, que de pronto no ocurrirá. Usted se empieza a preocupar desde ya. Duerme pensando en eso, deja de comer pensando en eso, por algo que probablemente no va a ocurrir. Y ese tipo de temor nos paraliza. Y ese tipo de temor nos mengua en la fe. Y ese tipo de temor nos hace perder bendiciones del Señor. Por ejemplo, yo perdí la bendición de casarme de muy joven porque me daba miedo casarme. No era creyente, por supuesto. Pero ¿sabe cuál era el temor mío? A quedarme sin empleo. Yo decía, ¿qué tal yo casado? En la policía es muy inestable. La policía uno sale a trabajar y puede terminar el turno en la cárcel, en la tumba o fuera en la calle. Cada turno que uno sale a trabajar en la calle, una de esas tres cosas lo podían esperar. Y me tocó ver mucho eso. Y entonces yo me empecé a llenar de temor. Dije, no, yo no me caso. Uno soltero al fin y al cabo coge una carretilla de aguacate y se va a vender aguacate. Pero diga usted con esposa, con hijos. Y por mucho tiempo, una de las razones, porque yo me casé ya casi de 30 años, que no porque no tuviera pretendientes, hubo muchas. Tan chicanero, ¿cierto? No, pero muchas no en el sentido de multitudes, no, tampoco. Tampoco en ese sentido. Pero sí el temor me paralizó, pero sí el temor me hizo posponer esa decisión. ¿Por qué? Porque se apoderó de mí sin ser cristiano el temor a algo que no iba a ocurrir. Ya conocí al Señor y ya no me dio, Dios quitó ese temor en mí. Él dijo, yo soy tu sustentador, yo soy tu hacedor, yo soy tu ayudador, confía. Y hasta el día de hoy, 30 años después de casado, con 2 hijos que ya prácticamente levantamos, Dios nunca ha dejado de ser fiel, hermano. ¿Me dan cuenta? Pero era un temor infundado en mí. Ay, qué miedo. No, y que si me echan, no, y que si caigo a la cárcel, preocupándome por cosas que nunca iban a llegar en mi vida. Y así con muchas otras circunstancias. Mire lo que le pasó a Lucas, al viejito que quedó mudo. ¿Cómo es que se llama? Zacarías. Eso está en Lucas 1. Lucas capítulo 1, versos 12 y 13. Dice el 11, póngamelo desde el 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El sacerdote, el papá de Juan el Bautista era un sacerdote, estaba ministrando en el templo. Y estando allí él, prendiendo las velitas, arreglando el pan, el altar, estando él en sus labores ministeriales, se le apareció un ángel. Y Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió, ¿qué? Temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Oiga pues, el propio ángel, empezando por eso, bueno, ¿cómo hizo para saber que yo estaba orando por eso? Este es un mensajero de Dios. Yo estaba orando por un hijo, y el ángel se lo dice a Zacarías. Tu oración ha sido oída. Pero sin embargo, mire la reacción de Zacarías en el verso 18 y 19. El temor lo paralizó, dice. Dijo Zacarías al ángel, ¿y en qué conoceré esto? Después de que el ángel le da la respuesta, le dice el secreto de su corazón, porque era algo secreto en este hombre que le pedía a Dios en oración por un hijo. El ángel se lo dice y sigue incrédulo, porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces muchas veces nos contradecimos. Oramos cosas por orar, pero en el fondo del corazón no tenemos fe en eso. Él oraba por un hijo y cuando se vio confrontado con la realidad de tener un hijo, ya fue a dudar.
pero sí será, pero es que yo soy un viejito, yo ya no soy joven, he perdido la virilidad, en fin. Y por esa incredulidad y por ese temor, el ángel que dijo, verso 19, respondiendo el ángel le digo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán. Perdió esa bendición. Por un tiempo duró mudo por su incredulidad, porque se dejó llenar de temor y no confió en las promesas ni en la palabra de Dios. Ese tipo de temor es el que la Biblia dice no tema. Temor a las circunstancias, temor a las personas, temor a situaciones que de pronto ni ocurrirán en nuestra vida, ni sucederán en nuestra vida. ¿Eso es falta de qué? Falta de fe. Y el Señor nos manda a desarrollar nuestra fe plena y absoluta en Él. Leamos el Salmo 11. Ah, exacto. O cuando estaban orando por Pedro en la cárcel, después de que salió Pedro y Pedro tocó en la puerta, no creían que, estaban orando porque el Señor lo libertara. Y cuando Pedro salió libre y les tocó, le tiró la puerta y salió corriendo y no creían que, entonces, y muchas veces como ellos, nos parecemos nosotros. Pedimos cosas por pedir de manera mecánica, pero en el fondo si nos vemos enfrentados con esa situación, nos da temor. Exacto, y no dudando, dice el Señor. Por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo no espere recibir nada del Señor, porque eso es ser de doble ánimo, porque la Biblia dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, siempre estamos dudando, siempre estamos cambiando nuestras decisiones, siempre estamos cuestionando y poniendo en tela de juicio la palabra del Señor. La Biblia dice, ese hombre de doble ánimo, quien tal haga, no espere de mí recibir nada, nada, porque todo eso es señal de incredulidad. El Salmo 11 dice la palabra del Señor. Yo en serio aquí ya me estoy llenando de temor porque no avanzamos en la cartilla. Entonces, mis amados hermanos, el temor al Señor, el temor del Señor, que habla mucho la Biblia, ¿saben quién tenía temor del Señor? El propio Señor Jesucristo. Leámoslo en Hebreos 5:7. Ese temor del que habla la Biblia, que lo experimentó y lo vivió el Señor Jesucristo, es el tipo de temor que nos debe caracterizar a nosotros como creyentes. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de qué? De su temor reverente. El temor de Cristo no era ese temor que nos paraliza, que mina nuestra fe, que nos llena de nervios, que nos hace comer las uñas. Nada de eso. Nada, que no nos deja avanzar. Nada de eso. Es un temor de obediencia, es un temor de plena confianza, es un temor de respeto al Padre Celestial, la que vivía Cristo aquí en la tierra. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente el Hijo de Dios. Y lo mismo nosotros, si nosotros vivimos, practicamos el temor reverente al Señor, igual manera nuestras oraciones, al igual que al Señor Jesús, van a ser oídas. Daniel también era un hombre que tenía mucho temor del Señor. Y Daniel dijo un ángel, Daniel, eres muy amado en el cielo. Tus oraciones son oídas permanentemente. El temor del Señor trae bendición, trae paz, trae esperanza, trae sabiduría a nuestra vida. Pero el otro temor que nos advierte la Biblia, que es muy natural en todos nosotros, lo peligroso no es el miedo. Lo peligroso es que el miedo se prolongue en el tiempo, en su vida y en mi vida. Se apodere como el cáncer, las células cancerígenas van avanzando, avanzando. Si aparece un poquito en el hígado, a la vuelta de un tiempo ya no están en el hígado, están en el cerebro, están en los huesos, están en todos los órganos. El cáncer hace metástasis.
Y así es el temor. Llega una mala noticia, llega algo y llega a nuestra mente y se va y luego vuelve y luego la mente ya nos toma y luego llega al corazón y en fin, y las actitudes y las decisiones nos empiezan a afectar. Y en el tiempo ya nos caracterizamos por ser personas inseguras, por ser personas miedosas, temerosas, todo nos da miedo, todo nos da temor. Y nuestra sociedad vive de esa manera, ¿cierto? Todo el mundo vive con temor, con miedo. ¿Qué miedo? Salir a la calle. ¿Qué miedo esto? ¿Qué miedo aquello? Ese tipo de temor es el que la Biblia dice que no es correcto. Y por eso para cada día del año hay no se les olvide, ¿un qué? Un no temas. Cada vez que nos levantemos por la gracia de Dios de esas camas, démosle la gloria a Dios, démosle las gracias a Dios y recordemos, Dios nos dice ahí mismo sentaditos, no temas, yo estoy contigo. ¿Quién sabe qué vamos a pasar? Amén. Vea, la hermana que nos está hablando de ese versículo, ella por experiencia ha vivido eso, la hermanita Gloria. Yo la he tenido que escuchar con sus temores, con sus miedos, por la enfermedad, por los exámenes. Y siempre que le he dicho a la hermana Gloria, hermanita, con un tiempo para confiar en el Señor. Gloria a Dios por los médicos, gloria a Dios por los exámenes, por las ciencias. Ellos hacen parte de esa ayuda divina. Pero en realidad, en lo más profundo de nuestro corazón, nuestra confianza está en ¿quién? En Dios. Mire cómo ha avanzado la medicina en el mundo y cuántas personas mueren diariamente en los hospitales. Porque llega un momento en que los médicos, por los cardiólogos, los endocrinos, los especialistas, oncólogos, con toda su maquinaria y su ciencia, llega un momento en que dicen, no podemos hacer nada más. Y las personas se mueren. Entonces, en última, ¿quién es el dueño de la vida y de la muerte? Dios es el que. Y ella por experiencia lo que ella está diciendo lo dice, porque Dios está conmigo. No solo cuando las cosas marchan bien, también cuando las dificultades se presentan. Dios está con nosotros. Hermanitos, ahora sí le damos el Salmo 11. Dice la palabra del Señor. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven sus párpados, examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Primera pregunta, dice, vamos a empezar a desarrollar a la luz de este material la manera de hacer contrapeso al temor, a ese miedo en nuestras vidas. Y en primer lugar, nos habla de que Dios es el refugio seguro. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. Cuando las personas que viven en el campo se avecina una tormenta, empiezan a buscar ¿qué? Un refugio donde pasar la noche mientras la tormenta pasa y amaina, pero buscan un refugio. En esos momentos de tormentas, de dificultades, la Biblia nos señala no un lugar, sino una persona en la cual nosotros podemos hallar refugio. Hay una canción que dice, dulce refugio en la tormenta. Dulce refugio es el Señor el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es el Señor el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y con su amor.
Dios es el dulce refugio. Salmo 11 habla de un momento de terror en la vida de David. David pasó por muchas situaciones difíciles. Mis hermanos, las tormentas y problemas son inevitables. Muéstreme una sola persona de la Biblia que no haya pasado por pruebas y aflicción. ¿Quién? Por ejemplo, de los 12, dice Juan, de los 12 apóstoles del Señor Jesús, 11 murieron martirizados, crucificados, traspasados a espada, decapitados, quemados. Y hubo uno que diría uno, no, ese fue el que le fue mejor. Juan, el apóstol Juan, él murió de anciano y murió de una enfermedad natural. Pero es que Juan sufrió mucho. Juan estuvo a punto de ser quemado en una caldera con agua hirviente. Lo metieron ahí, pero lo sacaron rápido y se salvó. Fue exiliado en la isla de Patmos, donde tuvo la revelación del Apocalipsis. Juan también, a pesar de que no murió martirizado, Juan sufrió mucho por su fe en Jesucristo. También padeció persecución, también padeció mucho. Y los otros 11 apóstoles, por supuesto, todos fueron martirizados. Todos murieron martirizados por la fe en Jesucristo. Que de pronto uno así, que diga uno que no haya sufrido. Coloquemos el principal, empezando por Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien probó el sufrimiento en su máxima expresión, fue el Señor Jesús. Ahora, si eso hicieron con el Maestro, ¿qué podemos esperar nosotros? Vea, a nosotros, hermanos, no nos ha pasado nada. A nosotros no nos ha pasado nada, pero somos los que más nos quejamos. Imagínese, por ser hijos, porque el papá tenía una Biblia. A nosotros no nos ha pasado nada, hermano. Todo lo que nos ocurre muchas veces es por nuestras malas decisiones. Muchas veces estamos sufriendo, muchas veces estamos llorando, muchas veces estamos afligidos y desanimados por las consecuencias de nuestras malas decisiones. No por Dios, ni siquiera por Dios. Ni siquiera por el mundo, ni por Satanás. Por las consecuencias de nuestras malas decisiones. No escuchamos al Señor, no obedecemos al Señor. Y estamos tomando día tras día decisiones alocadas y a la ligera. Y en el tiempo no entendemos que toda decisión trae consecuencias. Entonces, mucho del sufrimiento del pueblo cristiano hoy en día, yo diría que en un 80% de las pruebas y aflicciones que estamos pasando nosotros fueron por malas decisiones que usted y yo tomamos en el pasado. En serio que sí. Pero padecer persecución como padeció la iglesia primitiva por su fe en Jesucristo, a nosotros realmente eso no nos ha tocado. De hecho, yo las veces que he salido a evangelizar, no me he encontrado el primer grosero. No me he encontrado el primero que me pegue un puño en la cara, ni mucho menos alguien que me insulte. La gente así no le guste, pero son calladitos y muy formalitos. ¿Qué hemos sufrido nosotros por Cristo? Nada, nada. Pero somos los que más que nos quejamos. Hermano, las enfermedades. Hermano, eso es natural. Tenemos que entender que la enfermedad tarde o temprano llega. La muerte tarde o temprano llega a nuestra vida. Por allá alguien alzó la mano, creo que fue Fernando. Así es. Vuelvo y les digo, hermano, o sea, mire, nosotros todos tenemos la oportunidad, bien sea desde un púlpito o en otro contexto, compartir todo esto. Porque todo esto lo sabemos, sabemos los versículos, hemos escuchado la teología, la doctrina, con todo esto.
pero de pronto no alcanzamos a dimensionar que tarde o temprano esos consejos que les estamos dando a otros nos van a llegar a nosotros. Oiga, y cuando llega a nuestra vida, vean, nos olvidamos de todo, hermano. Nos olvidamos de todo, como decía Juancho ahora. Esto se trata de aplicar porque tarde o temprano te va a llegar a ti. Tarde o temprano. ¿Y cómo vas a reaccionar? ¿Y cómo vas a actuar como hijo de Dios? ¿Te vas a desesperar? ¿Te vas a deprimir como le dijo la mujer de Martín Lutero? Martín Lutero tuvo una depresión crítica que lo llevó a encerrarse en una pieza días sin comer ni nada, porque le dio miedo, porque lo iban a asesinar. Desde el Vaticano dieron la orden de asesinar pusieron precio por la cabeza de Martín Lutero. Y él se llenó de pánico, se llenó de terror, se llenó de miedo. Perdió por unos momentos su confianza en el Señor y se encerró en una pieza. No comía, no hablaba con nadie, no salía, nada. Y un día dice la historia que entró la mujer vestida toda de negro. Y en esa época la vestimenta negra de una mujer era figura de duelo, de luto. Yo recuerdo los pocos entierros que yo recuerde de pequeño, la mayoría de personas iban vestidas de negro. Ya hoy en día no, vamos hasta con guayaberas de colores a un velorio, a un entierro. Pero en esa época todo el mundo iba de negro. Cuando Martín Lutero la vio vestida de negro, le preguntó, ¿quién se murió? ¿Qué pasó? Y ella le dijo, se murió Dios. Mujer, está blasfemando, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo así que Dios se murió? Y él dijo, sí, Dios se murió, Martín. Eso es lo que tú nos estás enseñando a nosotros. Que Dios se murió, que Dios no existe, con la actitud que estás tomando. Vive como si Dios existiera. Vive de ese Dios que tanto predica. Vívelo, Martín. Sal de ahí, levántate. Mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. Y esas palabras de esa mujer sacaron a ese hombre de esa depresión. Y esos vacíos de falta de fe nos pueden ocurrir a todos nosotros. Hermanos, hay noticias fuertes. Hay noticias que nos sorprenden así de una y nos tiran al piso, porque somos humanos. Y el Señor, como entiende esa naturaleza, por eso nos dejó para cada día un qué. No se los olvide. Para cada día un no temas. Hasta que nos toca hacer el papel de Job. Así es. Entonces, que el Señor nos ayude. Sigue diciendo, Salmo 11 habla de un momento de terror. Cuando los amigos de David vieron que sus enemigos tenían su flecha sobre la cuerda para disparar contra los justos, le aconsejaron, David, corra. David, huye al monte como a las aves. Eso lo dice en los versículos 1 y 2. Hermano José, ¿qué puso en la primera pregunta? Dice, ¿cuál fue la respuesta indignada de David en el versículo 1? Correcto. ¿En Jehová qué? He confiado. Esa fue la respuesta de David. ¿Quién otro tiene otra respuesta diferente a esa? Sí. Miriam. Exacto, eso sería como, exacto. Si en Jehová estoy confiando, sería como una contradicción, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién otro tiene otra respuesta? Amén.
Así es. Como apoyo. Muy bien, hermana Elizabeth. Ahí dice en la cartilla, en la parte de abajo, David no podía imaginar salir huyendo cuando estaba, ¿qué? Confiando en Dios como su refugio. Aquí tengo un apunte que dice, Dios es nuestro refugio. Las caídas de los santos han tenido lugar cuando han salido de la trinchera. Cuando han salido de la trinchera. Cuando decimos, no, yo no necesito a Dios, no podemos exagerar, ser tan fanáticos, eso es para los religiosos. Y empezamos a confiar en nosotros mismos. Ahí donde ocurren las caídas más terribles. ¿De qué sirve la sombra de un árbol si nos sentamos bajo el sol? ¿De qué sirve yo hablar y hablar de Dios y la fe en Dios si en el momento de la prueba no hago nada de lo que Dios me pide hacer? Es como estar en un día bien caluroso, a ver un árbol bien frondoso con una sombra bien rica, pero yo sentarme más bien al sol y decir, vea ese árbol como va de sombra, pero usted está chupando solo ahí porque quiere. Si yo digo que confío en Dios y salgo corriendo, dice David, ¿qué es eso? Eso es una contradicción. No me pidan eso. Yo no voy a actuar de esa manera. O confío en Dios o no confío en Él. Si confío en Dios, voy a permanecer. No voy a salir huyendo. En la Biblia, la palabra ansiedad y afán, en el griego habla de una mente dividida. Y en una mente dividida, eso es lo que habla Jesucristo cuando dice, por nada estéis afanosos. Es decir, habla de una mente dividida, o sea, en una mente o en un corazón donde haya fe y haya ansiedad o preocupación, no, ahí no puede obrar el Señor. Cuando por un lado confiamos, pero por el otro lado estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con la fe, no estamos confiando en el Señor. Eso se llama en el griego merizo, significa una mente dividida. Por eso Jesús dice, no dejen dividir sus mentes, porque en esa mente no hay lugar a la vez para la fe, pero también para la preocupación. O van a vivir preocupados o van a vivir con fe. David dijo, no, yo voy a vivir con fe. Yo porque tengo que huir si he confiado en el Señor. ¿Cierto? La segunda, hermana Miriam. Sí, Miriam Posada. Miriam Posada, mire una contradicción. Miriam Posada, pero miro a la hermana Miriam Zapata. Miriam Posada. La dos, Miriam. Sí. Dios está en control de todo. Pero leamos el verso 3 que es tan importante. Mire. Miriam dice, verso 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces dice la pregunta. David les pregunta a ellos que le dicen que huyan. Le dicen, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Piense en cómo reacciona usted ante una crisis. David tenía una respuesta. ¿Cuál era? El verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En primer lugar, cuando David dice que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué debemos, qué debemos hacer nosotros los justos? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Qué tipo de fundamentos? Y si esos fundamentos pueden ser destruidos. Y si eso puede ser destruido, esos fundamentos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué piensa? Ah, muy bien. ¿Qué otro hermano tiene? Hermano Conrado, ¿qué puso usted?
Exacto. Muy bien, hermano. ¿Qué otro tiene respuesta a la pregunta particularmente? Sí, la 2. ¿Sí? ¿Y qué habla de eso? De que, o sea, cuando él habla en esos términos acerca del Señor, ¿qué nos quiere decir? Amén. Que Él tiene el control absoluto de todas las cosas, Fernando. Amén. ¿Qué otro? Amén. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Hermana Miriam. Todos nosotros fuimos pequeños y algunos hemos levantado hijos y los hemos visto en esa etapa de crecimiento. ¿Usted, por experiencia personal, ha visto en su vida algún niño de 2 o 3 años preocupado por el arriendo, preocupado por los servicios, preocupado porque está enfermo, no puede dormir, no puede comer? ¿Qué te pasa, hijo? No, pa, llegaron muy altos los servicios. Pa, el gobierno está mal, el dólar subió. ¿Ustedes han visto a un niño de 2 o 3 años en esas actitudes? ¿Por qué? Porque él sabe, él de manera natural, él sabe que tiene un padre. Que el padre para él es el superhéroe, es el proveedor, es el cuidador. Él tiene cuidado de todo. O sea, ese niño, toda su confianza y su seguridad, él solo lo único que hace es jugar. Él solo lo único que hace es jugar, comer y dormir, porque tiene una confianza absoluta y ciega en su Padre celestial, en su Padre terrenal. Esa es la misma figura que yo utilizaría para esto que estamos hablando. Cuando nosotros desarrollamos ese tipo de fe, como la que tiene un niño de esa edad con su padre, que le provee, que le protege, que le cuide, que le suple todas sus necesidades en todo sentido, hombre, eso es lo que David quiere decir aquí. Dios está al control de todo. Por lo tanto, no me voy a preocupar por nada. Bueno, con estos aportes que van a hacer la hermana Ángela, el hermano Albeiro, ¿quién más levantó la mano? El hermano Oscar y el hermano Juan, terminamos y oramos con estos aportes. Pero permítanme, antes de escucharlos a ellos, les hablo un poquito brevemente de lo que son los fundamentos. Si se socavan los fundamentos, ¿es posible esto? No. Cuando ahí habla de los fundamentos, por ejemplo, nos está hablando hoy en día de esas convicciones de fe que tenemos usted y yo. Convicciones en la existencia de Dios, convicciones en la soberanía de Dios, convicciones en la palabra del Señor, convicciones en lo que Cristo hace y hizo por nosotros. Todas esas son convicciones, todos esos son fundamentos de nuestra vida y de nuestra fe. La Biblia dice, si se socavan esos fundamentos, ¿qué hemos de hacer nosotros? Si la gente dice que la Biblia no es verdad, si la gente dice que Dios no existe, ¿qué vamos a hacer los cristianos? Si la ciencia dice, no, es que hay marcianos, es que hay platillos voladores, es que hay extraterrestres, es que Dios no existe, es que Jesús no resucitó. La gente dice muchas cosas, el diablo dice muchas cosas para socavar nuestros fundamentos de fe. La Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. Y el mundo y el diablo han tratado a punta de mentiras y engaños socavar en nuestros corazones la credibilidad y las convicciones que tengamos por ella. ¿Cierto? Ahora,
Si la gente dice todo eso, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? Hombre, la ciencia, la arqueología, todo el mundo dice que Dios no existe, que la Biblia no es verdad, que es un libro para viejitos. ¿Qué vamos a hacer si los fundamentos se socavan? ¿Qué vamos a hacer los cristianos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ha de hacer el justo? Pues el justo no puede hacer más nada de lo que diga la palabra de Dios. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, muestren lo que muestren. Mi fe está firme en Jesucristo y su palabra. De ahí no me va a mover nadie ni nada. Muchas veces las crisis, los problemas, las situaciones nos llevan a hacer cosas que quebrantan la palabra de Dios. He visto cristianos que en un tiempo de crisis terrible y el cielo silenciado van donde un brujo. ¿Quién corrió donde la bruja de Endor? Porque estaba desesperado. Saúl corrió, y hay muchos Saúles en la iglesia que porque no ven la respuesta allá, corren donde un brujo. Si los si los fundamentos son socavados, ¿qué ha de hacer el justo? Pues nada, creer y creer. El Señor dice, no temas, cree solamente. ¿Creer en qué? En lo que Dios dice en su palabra. Ángela. ¿A quién buscan? Exacto. Ella me complementa el ejemplo, gracias mi hermana, la hermana nos complementa el ejemplo que les coloqué el niño. Él se siente en peligro y el primero que busca son los brazos de su padre. Qué bueno nosotros poder, por eso Jesús dice que qué rico que nuestra fe fuera como la de un niño. Oscar, estamos ya sobre el tiempo. Muy bien. Amén. Gracias, Oscar. Hermano Albeiro. Exacto, así es. Practicar la fe entendiendo que el Señor está más cerca de lo que nosotros mismos pensamos. Y Juan, para terminar. En Peño teníamos un hermano que nos decía cuando hacíamos los discipulados, hermanos, mucha teoría. A ver, díganos algo práctico que hagamos. Ese es Julio. Yo lo veo en el Salmo 46:10. Dice, estad quieto y conocer que yo soy Dios. Porque nosotros en el momento empezamos como cogemos para allá, estamos desesperados. El Señor nos dice, estad quieto. Y me lleva a pensar en lo que hizo David con el niño cuando estaba muy mal. ¿Qué hacía David? Oraba. Ya después de que le dijeron, murió. Todo el mundo pensaba que iba a ser un desastre. Y él se levantó con valor y dijo, no, yo ya hice lo que más puedo hacer. Amén. Entonces, estar quietos, hablo de la dependencia de Dios. Estar quietos. Quédese quieto. Sí, es muy abrumador, quédese quieto. Ore. Amén. Queremos preocuparnos menos, hay que orar más. No se les olvide, como de manera práctica, cada día del año Dios ha provisto un no temas. Cuando lleguen las malas noticias, recuerde, Señor, es una oportunidad para confiar en ti. Dame fuerzas, dame valor y que tu palabra, Señor, me alimente y me sostenga en esta prueba que se levantó, en esta mala noticia que llegó. Padre, gracias. Gracias le damos en el nombre de Jesús, Señor. Enséñanos a ser como un niño, Señor.